Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. Nosotros vamos ahora aquí a conversar sobre una problemática social, de salud, económica, los accidentes de tránsito, pero más que eso, una evaluación de en qué podemos estar fallando, qué oportunidades pudiéramos tener. Nos acompaña esta tarde el gran amigo, el ingeniero Aníbal Hermoso, el hombre detrás de la plataforma Accidente RD. Buenas tardes, Aníbal, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás? Todo bien, buenas tardes, contento de compartir contigo. Qué bueno, qué bueno. Aníbal, me gustaría iniciar esta conversación, sin lugar a dudas, haciendo una evaluación del comportamiento que tuviste en la Semana Santa, que no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Realmente el nivel de accidentes siguió teniendo un impacto importante. El comportamiento de la población en algunos puntos moderó, pero en otros no. En sentido general, ¿cuál fue tu evaluación de lo que vimos en la Semana Mayor? Fíjate, por lo menos esta Semana Santa tuvo algo diferente y fue como una reducción significativa de los accidentes de tránsito. Eso es bueno. Lo que yo veo malo es que las autoridades quizá no se han detenido a evaluar qué fue lo que logró esa reducción para el año que viene, si se hizo algo diferente, seguir implementándolo. Hubo una reducción significativa. En cuanto a los accidentes en carretera, casi siempre la mayoría ocurren en carretera y la otra parte en zona urbana. Ahora fue al revés. La mayoría fueron en zona urbana, una reducción en carretera. Uno quiere atribuir esta baja a algunas medidas que se tomaron durante el año pasado, como cierre de retornos ilegales, iluminación de algunas vías, pero realmente algo importante que el COE lleva una estadística muy interesante, aunque no le toca a ellos, le toca al Intran evaluar esa data para determinar qué realmente fue lo que ocurrió, porque si hubo una reducción se debe repetir en cuanto a la acción que se haya tomado que logró este objetivo. De acuerdo al flujo de vehículos que están transitando en la ciudad de Santo Domingo y podemos decir que en gran parte del país, cuando hablamos de vehículos ahí incluimos motocicletas, automóviles, vehículos pesados, en sentido general. Cuando hablamos de que República Dominicana ocupa un lugar desgraciadamente privilegiado dentro de la tasa de accidentes a nivel de América Latina, ¿qué tanto realmente con el flujo de vehículos que tenemos se pudiera reducir ese número de accidentes? Fíjate, es realmente un problema que tenemos con el tema de la capacidad, o sea, el parque vehicular de República Dominicana crece constantemente y definitivamente si tuviésemos menos vehículos, la probabilidad de accidente bajaría, pero eso es difícil porque culturalmente nosotros entendemos que tener un vehículo es un premio, o sea, cuando tú tienes la oportunidad de comprar un vehículo, se compra cuando en otros países lo que ha resultado es disminuir ese interés del vehículo individual. No es que no te compres un vehículo, es que es el día a día, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, utiliza un transporte público. Eso es lo que se promueve en otros países. El tema es que esos países tienen un transporte público eficiente. Entonces a nosotros nos falta primero tener un transporte público eficiente, que únicamente tenemos el metro y quizá el teleférico, que no tiene gran alcance así como el metro. Y luego entonces podemos hablar de que las personas hagan el traspaso a que utilicen el transporte público, pero definitivamente ese gran impacto que tienen todos los vehículos que circulan, mucha gente tiene acceso a un vehículo sin tener las condiciones mínimas, de los conocimientos mínimos de conducir. Entonces son muchas cosas, muchos vehículos, muchas personas conduciendo de manera imprudente, con falta de educación, con falta de práctica, lo que termina siempre en un accidente de tránsito. Vamos a hacer un inventario. Tenemos metro, tenemos teleférico, tenemos la ONSA, tenemos los corredores, tenemos carros públicos, tenemos motoconcho. La voladora, la tenemos guagua. las guaguas voladoras, tenemos transportes informales que se articulan en un momento determinado. Uno ve una cama de una camioneta, de un camión, ve que están movilizando personas. Te pregunto, con todas esas alternativas, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha fallado para que no podamos tener en este momento un sistema de transporte público o privado que abarque la mayoría de las rutas sin que eso le genere un trastorno o un perjuicio de tiempo y recursos a las personas? Bueno, empezando porque son demasiadas cosas, no deberíamos tenerlo todo. Si vamos a integrar los autobuses, ese transporte suena, quizá no suena muy bonito, pero ese carro público, esa voladora, realmente debería ser sustituido por un transporte público eficiente. Esas personas no se pueden dejar obviamente al olvido, hay que reubicarlos, o sea, en los mismos corredores o buscar otra alternativa, pero no pueden coexistir todos esos tipos de transporte en el mismo lugar.
deberíamos quedarnos con el transporte masivo. Ese es el boom para reducir congestión, reducir accidentes, lo que es el metro y lo que es los autobuses. Ese carrito de concho realmente, y esa voladora, más no por el espacio, sino por la manera inusual en que conducen, en que se trasladan, es lo que realmente deberíamos intentar desplazar y quedarnos únicamente con el transporte público colectivo eficiente. El metro hacen falta más vagones, digamos, más líneas, ampliarlo, y se ha anunciado un tranvía, se ha anunciado además más métodos de transporte porque por el momento solo son anuncios, pero cuando existan realmente podríamos ver algo diferente. Pero me llama la atención, Aníbal, quizás no sé si tú lo has evaluado, cómo nosotros que siempre nos vivimos comparando con grandes capitales del mundo y otros ejemplos de países desarrollados, hay ejemplos en América Latina de ciudades más pequeñas que nosotros que tienen un sistema de transporte más eficiente. Sin embargo, ¿qué es lo que tú percibes, qué es lo que tú entiendes que ha imposibilitado de que todas las innovaciones que se han hecho van prácticamente en el mismo sentido? No en la estructuración de rutas que puedan alimentar adecuadamente a las grandes vías, como es el caso del metro, que tiene un gran trazado. No van diseñadas para alimentar, por ejemplo, las paradas de la onza como tal, sino que se hace un corredor dentro de lo que ya está establecido, que son las guaguas de la onza. Se hace un corredor dentro de está establecido prácticamente la misma ruta que recorre el metro. ¿Qué ha fallado ahí? Sí, que son a veces carriles exclusivos para ese tipo de transporte, que es lo que no tenemos aquí. Aquí una vez se intentó eso, la onza tenía su carril exclusivo, fue invadido de una manera que las autoridades no pudieron controlarlo. El famoso tranvía se supone que debería tener un carril exclusivo, principalmente en las isletas centrales. El caso de Colombia de éxito es un tranvía, tiene un carril exclusivo únicamente para él, y es lo que no tenemos aquí. Aquí todavía no hemos visto algo así, salvo lo que mencioné ahora, que la ONSA en algún momento lo tuvo, pero si tuviésemos un transporte así, tan eficiente, que tenga un carril exclusivo, que sea diferente al transporte normal, que sea individual, definitivamente eso sería un plus para que las personas se incentiven primero a utilizar el transporte público y obviamente para que sea eficiente, pero no lo tenemos así. Nosotros hemos intentado tener transporte parecido a otros países que han funcionado, pero definitivamente siempre algo nos ha faltado. En tu calidad de ingeniero, ¿tú crees entonces que las rutas, cuando hablo de las rutas hablo de las vías, han sido mal planificadas y mal estructuradas desde el principio? Que tenemos una ciudad entonces como que hay parte de la ciudad que quedan cubiertos con el transporte, pero hay una parte que no queda cubierto y ahí es obligatorio utilizar otro tipo de transporte más informales. Hay parte principalmente en el Distrito Nacional, que no hubo una buena planificación. Ya si tú quisieras, que tampoco es que ampliar la vía es la solución, pero ya hay una ocupación de la vía, de la parte que le corresponde a la vía, que no se puede ampliar porque hubo una desorganización en la planificación de las construcciones. Incluso en carreteras, hay carreteras que se construyen para el momento. No se pensó a futuro, en que a futuro se iba a necesitar no un carril por sentido, sino varios carriles, y al final vamos a tener que intervenir en algún momento esas carreteras y expropiar, que era lo que debimos evitar, tener ese derecho de vía reservado para cuando queramos ampliar la carretera, y eso no fue así. Definitivamente hubo una falla en la planificación, se construyó pensando en el momento y no en el futuro. Bueno, cuando se habla de accidentes de tránsito en el país, generalmente la atención y las críticas se quedan en que la forma de manejar, de conducir, la imprudencia, las deficiencias que tiene el vehículo, que si las gomas, que si el exceso de velocidad, entre otras cosas. Pero realmente el trazado y la composición de los materiales como se han confeccionado las vías en República Dominicana. Me gustaría saber si a nivel del territorio nacional tú entiendes que las vías fueron estructuradas pensando en aportarle seguridad al conductor, independientemente del grado de imprudencia que este pueda cometer, pero las vías como tal están diseñadas con factores de seguridad. Mira, quizás cuando se hicieron por primera vez se tomó en cuenta el factor seguridad, pero hay un elemento que se ha descuidado, que es el mantenimiento. Seguirla, que se mantenga con ese nivel de seguridad. Por ejemplo, la autopista Duarte es mal llamada autopista. Si nos vamos a la definición de una autopista, no debería tener retornos ilegales como tiene la autopista, no debería tener cruce a nivel,
sino distribuidores en el cual tú no tengas que cruzar por la misma vía para retornar para un giro a la izquierda, no debería. O sea, la palabra autopista está muy mal empleada, tanto en la autopista norte como en otras. Básicamente nosotros lo que tenemos son carreteras. Ha fallado el tema en la seguridad de que el mantenimiento, se supone que una carretera debe mantener, si tú tienes un accidente con una baranda, inmediatamente debe ir un equipo del Ministerio de Obras Públicas, ya sea de la institución que le corresponde, y reponer esa baranda inmediatamente. RD Vial ha estado haciendo algo parecido con el tema del mantenimiento. En ese sentido quizá hace falta un poquito más, pero por lo menos se ha visto la intención. Pero definitivamente las carreteras nuestras necesitan incluso un mantenimiento del bacheo. Tú a veces cruzas por un tramo donde tú caes en un hoyo, en un bache, y puedes perder el control del vehículo y tener un accidente. Y esas son cosas que aplican al mantenimiento. Y cuando hablamos del mantenimiento, yo quisiera como ahí hacer un pequeño desvío. Se supone que todo el que está transitando por una vía de nuestro país tiene un seguro. Y se supone que si usted tiene una colisión con una baranda o con una infraestructura pública, se supone que independientemente de que Obras Públicas o Seguridad Vial lo reparen, pues ese seguro debería entonces cubrir parte de esos daños. ¿Tú tienes información o conocimiento de qué pasa con esos camiones, con esos autobuses que tienen impacto en las vías públicas y si después se genera algún tipo de reclamo a los seguros o eso simplemente no le importa, a las autoridades no le dan seguimiento a eso? Tengo una información de que en algún momento se intentó. Es un tema súper interesante porque cuando tú tienes un accidente, nadie quiere tener un accidente, pero entonces debería ser el seguro el que cubra esos daños. Entonces se ha intentado, tengo entendido que Obra Pública lo intentó en algún momento, hacer que los seguros se hagan responsables de los daños ocasionados al Estado por los accidentes, pero se quedó en la mesa de discusión, o sea, no se llegó a una conclusión, pero sí se ha intentado que el seguro de la persona que tuvo el accidente cubra los daños. Y yo estoy de acuerdo en eso, principalmente porque muchos de los accidentes ocurren por imprudencia. O sea, nadie quiere tener un accidente, pero si usted cometió una imprudencia y destruyó propiedad del Estado, debería pagar por eso y no quedarse que sea el Estado el que reponga eso para que otro imprudente también vuelva y vuelva y lo dañe. No estoy seguro si la ley 6317 contempla que las personas que conducen bajo los efectos del alcohol o bajo el efecto de sustancias, si eso es parte del protocolo, por ejemplo, de DGCET al momento de levantar la información, de hacer una evaluación, porque llama la atención de personas que han tenido accidentes con conductores que andan borrachos. Y resulta que cuando se hace el levantamiento del acta de la infracción o del accidente, pues no aparece visualizada la condición en la que estaba ese conductor. ¿Tienes conocimiento de si DGCET lo establece la ley 6317, que tiene que hacerle la prueba toxicológica a las personas que se ven involucradas en accidentes? La ley 6317 habla de la alcoholemia, habla del alcoholímetro, habla de ese proceso que se debe agotar, pero más los seguros tienen una regla, que es que si la persona tuvo un accidente bajo los efectos del alcohol, no le debería cubrir la póliza producto de esa imprudencia. Pero sí la ley contempla lo que es los alcoholímetros. De hecho, se han establecido, en algunas ocasiones vemos operativos puntuales, no fijos, no permanentes, sino que hay un fin de semana largo, viene Semana Santa, entonces la DGC se planifica, hace un operativo, a veces, aunque no sea un día especial, se van a un punto específico, cuando ojalá en algún momento sea algo común, sea algo del día a día, sea en todos los lados, que lo DGC tenga la capacidad de que cada gente tenga un alcoholímetro, porque la cantidad de accidentes que ocurren producto del alcohol es mucho, pero no se puede comprobar, porque si yo no te hago la prueba, la evidencia de que tú conduciste bajo el efecto del alcohol, yo no te puedo acusar si no te hago la prueba. Entonces, en ese sentido, la ley lo contempla y sí sería bueno que se ampliara, que no sea simplemente por un operativo. ¿Tú crees que no se necesita que sea obligatorio, que por lo menos todo el que vaya a reportar una infracción o un accidente de tránsito sea obligatorio que deba someterse a esta evaluación? Sí se hace, cuando tú, ya sí en el lugar, cuando tú vas a reportar al lugar, sí le hacen la prueba. Si hay una persona que tiene un alcoholímetro y lo pone en el acta,
El tema es que muchas veces esa persona no va inmediatamente Espera que... a sí. Bueno, vamos entonces nosotros ahora a un contacto de publicidad. Cuando regresemos aquí en Foco Político, pues continuamos hablando de este tema y otros temas más que Aníbal Hermoso, el ingeniero Aníbal Hermoso, pues domina con mucha propiedad. Adelante, director. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV Canal 3. En este domingo por la tarde estamos conversando con el ingeniero Aníbal Hermoso. Aníbal, seguridad vial, educación vial, ¿cuándo daremos el paso a que esto sea pues una realidad en escuelas, en instituciones públicas e instituciones privadas? Mira, cada vez que me tocan el tema de la educación vial, me llega un sentimiento porque en algún momento yo fui parte del Estado, del Intran, y en ese proceso nosotros trabajamos la educación vial en la escuela. O sea, obviamente no fue una idea nuestra, está en la ley, pero nosotros dejamos ese proyecto listo. Ese proyecto de que la educación vial se dé en la escuela consiste en que dentro de la misma asignatura de ciencias sociales, los profesores van a dar educación vial. Yo mismo me gustaría incluso aprovechar este medio para que sea el ministro de Educación que dé una explicación de por qué todos los años se anuncia que va a arrancar la educación vial, que va a arrancar y no termina de materializarse algo tan importante. A mí me consta, porque fui parte de ese proceso, de que todo está listo para que eso se dé. Sin embargo, no encuentro el motivo por el cual no se ha arrancado definitivamente y solo se anuncia. Pero es algo que necesitamos porque la educación vial va a lograr, lamentablemente a largo plazo, no de inmediato, que ese joven que actualmente todavía no conduce, cuando le toque conducir, lo haga de una manera diferente al adulto actual que lo hace de una manera imprudente. Nosotros no tenemos formación de educación vial. De hecho, cuando tomamos el volante fue que un tío, un padre nos enseñó a manejar, y ni siquiera a manejar, a darle para adelante. Y esto puede marcar una diferencia de que cuando ese jovencito toma el volante ya tenga un conocimiento de educación vial y no conduzca de la manera imprudente que lo hace el actual. ¿Tú crees que la evaluación que se implementa para que la gente pueda obtener y renovar la licencia de conducir, tú crees que esa evaluación es suficiente para determinar si una persona realmente ha sido educado en seguridad vial? Hay una debilidad fuerte en el examen de conducir. Se apretó un poquito ahora con la nueva licencia, que lo que trae es el material de la licencia, cambió, pero aprovecharon en ese cambio para, por ejemplo, quitar el simulador de choque, que es algo que nosotros habíamos criticado. Para tú tomar el examen práctico, tú te montas en un simulador de choque, no en un vehículo real. Entonces eso ahora con la nueva licencia se aprovechó y se eliminó. Ahora tú te montas en un carro real, pero también el examen teórico. O sea, nosotros tenemos un examen teórico de 20 preguntas de verdadero y falso, y siempre hago el ejemplo aunque quizás suena un descabellado de mi parte compararnos con Noruega, pero en Noruega son 80 preguntas el examen. 80 preguntas y súper difícil. Aquí tenemos un examen básicamente diseñado para que cualquiera lo pase. Y no debería ser así. Manejar no debería ser tan fácil. Debería ponérsela difícil porque en una licencia, en una mano equivocada, es un arma. ¿Tú crees que el comportamiento que estamos viendo en las calles se resuelve simplemente con las autoridades hacer un llamado a que la gente cumpla con la ley? Definitivamente no, ya eso se agotó. El dominicano actual que maneja de manera imprudente no se lleva de consejo, no se lleva de que las autoridades le digan maneja con prudencia. Eso definitivamente no ha funcionado. Lo que hace falta es el régimen de consecuencias, y está en la ley, es que ya ese conductor que se resiste a conducir de una manera prudente y responsable sea sancionado como establece la ley. Yo siempre hago el comentario cuando tocamos este tema de que la ley habla de salario mínimo. La ley no habla de que una multa de 1,000 pesos o 1,666, que actualmente solo hay dos multas, 1,000 pesos y 1,666, pero la ley habla de salario mínimo. En el momento que usted le ponga una multa a una persona de 10,000 pesos, como establece la ley, que puede ser más, porque ahí, dependiendo de la infracción, puede tener hasta 3 salarios mínimos, 30,000 pesos. Esa persona difícilmente va a volver a cometer la imprudencia que cometió. Luego, no solo que le pongan la multa, que lo obliguen a pagarla. Y la gente dice, pero que es una exageración, es muy caro. No es caro porque tú no deberías pagar. No estás obligado a violar la ley. Exacto, tú no violas la ley y no te van a poner una multa. Y hay muchos artículos en la ley que todavía no se han materializado
que podrían resolver el problema. El papel de DGCET, y hablando, ahorita mencionaste operativos, ¿debemos dejar a la DGCET simplemente en los operativos o debemos abogar porque la DGCET se siga enfocando en las sanciones al que viola la ley de tránsito y sobre todo modificar los montos de las multas? Te pregunto a ti en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿O vamos a tomar una decisión en algún momento, o debemos tomar una decisión en algún momento que pueda cambiar el rumbo de lo que estamos viviendo? A la DGC hay que ayudarlo. La DGC siempre ha dicho que la cantidad de agentes que tiene no son suficientes para la cantidad de violaciones a la ley que se cometen. La misma ley de tránsito habla de tecnología, de sustituir al DGC por cámara a través de la fotomulta. Y eso oye muy bonito y muy romántico, pero es posible porque otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no? En ese sentido, yo sé que la DGC, de mano de Cruz Méndez, quieren hacer el intento de mejorar, pero solo no van a poder. Hace falta más arriba que el presidente instruya para que la DGC pueda tener esa capacidad de, a través de la tecnología, de poder resolver los problemas. Porque tú te fijas, un DGC en una intersección, más de 10 motoristas al mismo tiempo se le van en rojo en su cara y él no puede hacer nada. Sí lo hemos visto que reconocemos que han fiscalizado en temas de que el elevado hacen operativos y retienen muchas motocicletas, pero en el día a día hace falta que ese DGC sea apoyado de la tecnología para poder tener un resultado más favorable. Solo no van a poder. Bueno, veamos como algo sencillo, como algo inocente, que tú tuvieras un roce con un motorista, una persona que va conduciendo un motor, sea motoconchista, sea delivery, que de repente se juntaran 5 o 6 motoristas a hacerte presión a ti, porque ellos no iban a ir a hacer reporte del accidente, querían que tú en ese momento le liquidaras los daños del motor. De ahí pasamos entonces a ver un grupo de motoristas que ya pues pasaron a agredir a los conductores con piedras, y tenemos el caso lamentable que ocurrió en la ciudad de Santiago, donde un grupo de personas que iban conduciendo motores, aunque dicen que no fue por un tema de tránsito, pero terminaron dándole muerte al conductor de un vehículo, de un camión recolector de basura o de desechos sólidos. Te pregunto, ese tipo de conducta que se ha ido agravando, ¿se puede resolver con educación? ¿Se puede resolver con charlas o hace falta algo más? Hace falta algo más, todo eso es importante, la educación es importante, pero el conductor, por eso siempre digo que la educación debe enfocarse en lo más pequeño, porque el conductor adulto que se ve en rojo, él sabe que se fue en rojo, no es falta de educación, es falta del régimen de consecuencias. Entonces, en ese sentido, el caso específico del conductor de Santiago del camión recolector de basura pasó de ser un accidente de tránsito a un tema, prácticamente fue un asesinato. Entonces, sanciones drásticas para los implicados son lo que van a lograr que el motociclista y cualquier otro conductor de cualquier tipo de vehículo tome en cuenta que no puede hacer lo que él quiera con un tema de tránsito. O sea, las sanciones que le esperan, que debería tener las personas involucradas en este hecho, son las que van a hacer que ahora un motociclista, un conductor de vehículo, de carro, de autobús, diga, espérate, yo no puedo reaccionar de manera violenta ante un hecho vial porque las consecuencias que me esperan son esas. Entonces, en ese sentido, ojalá que la justicia realmente ejecute lo que corresponde para que los demás vean cuáles serían las consecuencias si intentan repetir un hecho parecido a este. Aníbal, finalmente, ¿son importantes las señalizaciones en las vías? ¿Son importantes las iluminaciones? Porque vemos que de manera constante, por ejemplo, la 6 de noviembre, no hay señalización, muchos puntos ciegos, no hay iluminación. Pero yo pregunto, o sea, si hacemos el esfuerzo de que algunas vías, como cuando transita hacia el este, estén debidamente señalizadas, se hace un esfuerzo en la que va hacia el Cibao, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué importancia tiene o no señalizar las vías? Sumamente importante. De hecho, aquí viene un extranjero y es difícil que llegue a su destino, sino con el Waze o con el Google Maps, porque no hay una señalización que te indique los lugares a los que tú debes ir en cuanto a la señalización informativa. En cuanto a la señalización preventiva y reglamentaria, también hace falta que te avisen cuál es la velocidad máxima, dónde no rebasar, cuando tienes una curva a la derecha, una curva a la izquierda. Específicamente en la 6 de noviembre se está iluminando punto específico. Con eso también hay otro tema. No se supone que las carreteras y autopistas se iluminen completamente. Exacto. Lo que corresponde es que estén señalizadas correctamente. Aún así, sabemos que están iluminando, RD Vial está iluminando la 6 de noviembre en punto específico. Eso es positivo, que en punto crítico iluminen algunos tramos, pero definitivamente Obra Pública, RD Vial deben
ampliar la señalización, porque ahí también entramos el tema del mantenimiento. No es que ellos no señalizan, es que se señaliza, pero se debe dar continuidad, porque la señalización desaparece con el tiempo y más aquí, con un parque vehicular que mientras más alto el parque vehicular, más accidentes que impactan la señalización se deben reponer y todo eso entra en el mantenimiento. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Me gustaría brevemente cómo anda la plataforma de Accidentes RD. ¿Está creciendo? ¿Está recibiendo más accidentes? ¿Está recibiendo menos? ¿Cómo anda eso? La plataforma sigue creciendo en cuanto a seguidores, se mantienen informados. Sí. Yo quisiera venir un día aquí y anunciar que la vamos a cerrar porque ya nadie nos manda accidentes. Ojalá. Lamentablemente Sí. la gente, quizás sí, quizás no hemos medido esa baja de accidentes, pero igual la gente manda muchas preguntas. Hay mucha desinformación en cuanto al tránsito y también somos un referente en cuanto a eso. Nos hacen muchas preguntas y nos mandan muchas imprudencias, no solo accidentes. Bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero Aníbal Hermoso, que es un gran especialista en seguridad vial. Ojalá que las autoridades pues le hicieran caso a sus recomendaciones y ese enfoque, ese interés que él tiene en que se lleve a las aulas la educación vial que tanto se necesita. Vamos a otro contacto de publicidad, ya regresamos.